Hace ya tiempo que Zoom nos permite generar reuniones en las que los y las participantes deben registrarse previamente. En este video te quiero mostrar las últimas novedades de esta funcionalidad de una manera corta, sencilla, para que lo puedas implementar ahora mismo. Antes de empezar, quiero agradecer a todas las personas que se siguen sumando a este canal, que se siguen suscribiendo. Si todavía no te suscribiste, te lo voy a súper agradecer. Pero objetivo número 1 es llegar a los 1000 y las 1000 suscriptoras en este canal, así que estamos ahí cerquita, estamos más del 60%, o sea, más de 600 y pico de suscriptores, suscriptoras, así que gracias. Y por supuesto, si me quieren dar una mano, pueden compartir este video, darle like, dejar comentarios, todo esto que vieron que favorece que el algoritmo haga que este video, bueno, crezca y crezcamos como comunidad, ¿no? Como corresponde. Bueno, sin más cháchara, vamos a entrar directamente en cómo armar reuniones de Zoom con registro previo. ¿Me acompañás? Una vez dentro de nuestra página de Zoom, vamos a hacer clic en programar una reunión. Acá vamos a poder completar todos los datos de nuestra reunión, la fecha, un nombre, la duración, pero lo que nos interesa en esta ocasión es hacer clic en inscripción obligatorio. Algo que me olvidé de decir mientras grababa este video tutorial, pero bueno, gracias a la magia de la edición va a aparecer en este momento, es que esta funcionalidad es para cuentas pro, es para cuentas pagas. Si tenés una cuenta gratuita, no vas a tener acceso a estas inscripciones previas a las reuniones. Seguimos con el video. Vamos a guardar. Y vamos a observar que una vez generada la nueva reunión, si vamos abajo, 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 vamos a tener estas opciones de inscripción, donde vamos a poder ver la cantidad de personas inscriptas y vamos a poder configurar las opciones de inscripción. Vamos a hacer clic en editar. Y acá vamos a tener la opción de seleccionar si la aprobación de la inscripción es automática, o sea, la persona se registra y automáticamente ya está inscripta, o si lo vamos a hacer manualmente, con lo cual las personas se registran, quienes administren van a recibir un mail en donde van a tener que ir aprobando persona a persona. Acá tenemos la posibilidad también de recibir un mail a quien sea el anfitrión o la anfitriona de la reunión por cada persona que se registra. Acá tenemos la opción de cerrar la inscripción luego de la fecha del evento que pusimos. Restringir el número de inscriptos. Esta es una opción nueva que si nosotros tenemos una cuenta gratuita, podríamos utilizar que se registren hasta 100 personas, ya que las cuentas gratuitas permiten hasta 100 personas por sesión. Entonces, esto podría ser una buena opción. Permitir que los asistentes se unan de dispositivos múltiples. Lo dejamos chequeado y mostrar botones para compartir en redes sociales. Ahora vamos a ver esto. ¿Qué pasa? Vamos a dejar la aprobación automática y acá vamos a guardar. Entonces, fíjense que una vez ya teniendo configuradas las opciones de inscripción, vamos a tener acceso a este enlace de registro, que es el que vamos a compartir con las personas que quieran sumarse a nuestra reunión. Lo copiamos, vamos a hacer clic en copiar la invitación para copiar la invitación y enviarla a las personas que querramos invitar a esta reunión. Pero fíjense, vamos a hacer clic en este link y vamos a ver lo que van a estar observando las personas que se quieran registrar. Acá están los iconos para compartir en redes sociales, como indicaba hace un ratito. Y acá las personas van a poder completar su nombre, apellido, dirección de mail y la confirmación de la dirección de mail. Estos son los campos estándar. Estos son los campos mínimos que va a pedir este registro como información obligatoria. Una vez que se registren, bueno, como decíamos antes, van a recibir un mail con el acceso a la reunión que va a estar disponible a partir de la fecha que nosotros hayamos definido. Ahora, supongamos que queremos pedirle más información a las personas que se registran. Entonces, volvemos a la reunión. Volvemos a las opciones de inscripción. Vamos a editar. Y acá tenemos las preguntas. Fíjense que apellido estaba ya marcado como obligatorio. Bueno, y el nombre y dirección de correo electrónico ya van a estar siempre por defecto. Podemos agregar ciudad, quizás como campo opcional. Podríamos agregar el teléfono como campo opcional. Podríamos agregar, bueno, varios de estas opciones que vemos acá. Y también tenemos la posibilidad de agregar preguntas personalizadas.
Por ejemplo, alguna que no esté en esa lista. Entonces podemos agregar la pregunta acá. Vamos a poner signo del zodíaco, por ejemplo. Como, bueno, no lo vamos a poner obligatoria. Vamos a crear la respuesta corta. Creamos. Y vamos a crear una que sea respuesta única. Por ejemplo, rango de edad. Este sí lo vamos a poner obligatorio. Y vamos a poner 18 a 25. De 26 a 35. Ahí estoy poniendo malos números. Bueno, ahí está. 36 o más. No sé, por poner un ejemplo, ¿no? Creamos. Ahí está. Guardamos. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con las personas que se inscriban para participar de nuestra reunión? Vamos a refrescar la página de registro. Y fíjense, aparece nombre, apellido, como aparecían, el mail, la confirmación del email. Aparece el campo ciudad sin el asterisco rojo, o sea que es opcional. El teléfono también opcional. El signo del zodíaco, campo también para escribir libre. Y el rango de edad que nosotros les damos opciones. Fíjense. Bueno, y una vez que la persona se registre, como les dije, va a recibir el link de acceso a la reunión siempre y cuando sea una aprobación automática. Bueno, voy a pasar a registrarme para hacer un experimento. Vamos a poner los datos personales, ahí está, y registramos. Igual lo que les quiero mostrar, más que el registro, o sea, acá no importa tanto el registro, es, fíjense que esto es lo que nos va a llegar por email, al mail que hayamos puesto. Acá tenemos el acceso y el acceso va a tener una clave de token, una clave única. Esto es información adicional, pero quizás a algunas personas les sirve para saber. Con lo cual, cuando ingresemos a la reunión, vamos a entrar con el nombre con el que nos registramos automáticamente. Por eso este link no es compartible con otras personas, o recomendamos no compartir con otras personas. Fíjense qué pasa en la reunión. Voy a refrescar acá. Tenemos nuestra reunión, que se llama Mi Reunión, y fíjense que ya nos dice que hay un inscripto o una inscripta, ¿sí? Podemos ver, y acá nos aparece la persona, en este caso que se inscribió, el mail. Y vamos a poder copiar esta información para ponerla, qué sé yo, en algún lado donde querramos tener una lista de quienes se registraron. Ahora, supongamos que vamos a editar las opciones de esta reunión y decimos no, que la aprobación sea manualmente. Lo dejamos ahí, guardamos. Entonces, ahora tenemos estas dos opciones, inscriptos 1, aprobados 1, que es la persona que recién se registró y está aprobada automáticamente. Vamos a volver a inscribirnos. Vamos a hacer clic en el link del enlace y vamos a poner otros datos. A ver, vamos a poner más 2, sola 2. Vamos a cambiar la dirección de email. Y acá tenemos la opción de marcar que no soy un robot. Bárbaro. Para chequear que no haya personas que se registren muchas veces o que pongan algún bot ahí a registrarse y molestar un poquito. Ahí está. Ahí nos estamos registrando. Bárbaro. ¿Qué nos aparece? Aprobación pendiente de la inscripción de la reunión. Se ha enviado su solicitud de inscripción a esta reunión para que el anfitrión o la anfitriona, vamos a agregar, la apruebe. Dice que vamos a recibir un email una vez que esté aprobada esta inscripción. Vamos a volver a refrescar esta invitación a nosotras como anfitriones, que nos aparece debajo. Bien, tenemos 2 inscriptos o 2 inscriptas y un aprobado como teníamos antes. Vamos a editar y acá vamos a poder seleccionar a la persona que queremos aprobar o a las personas que queremos aprobar, y acá vamos a poder o aprobar o rechazar, ¿sí? Vamos a aprobarla, pic. Ahí está. Entonces volvemos a ver la lista como estaba hasta ahora, también con la posibilidad de copiar a esta nueva persona que acabamos de aprobar para nuestra reunión. Bueno, espero que puedas sacarle el jugo a esta funcionalidad de Zoom, que es súper útil, más que nada cuando queremos armar eventos en donde queremos que las personas se registren previamente, queremos tener también quizás la gestión de la aprobación de esos registros por si queremos chequear alguna información o queremos, bueno, hacer algo específico con eso. Tenemos esas opciones, cosa que está buenísimo, y además nos va quedando registro, ¿no?, de quienes se fueron anotando y demás. También ahora con esta nueva opción de poder
agregar hasta cuántas personas se pueden registrar, más que nada por el límite de participantes que tenemos por las diferentes cuentas, si es una cuenta gratuita, si es una cuenta paga, etcétera, etcétera. Bueno, si te quedó alguna duda, pregunta, comentario que me quieras hacer, lo podés hacer en la cajita de comentarios, que te lo voy a responder a la brevedad. Bueno, sin más, nos despedimos hasta el próximo video, pero pará, te dejo este otro sobre Zoom que te va a súper interesar.